Hola a todos, soy David Martí, cardiólogo del Hospital Central de la Defensa en Madrid, y en nuestro Cardio Corner de hoy vamos a tratar un tema que nos apasiona, el implante de la válvula aórtica transcatéter en pacientes de riesgo intermedio. Para ello contamos con el doctor Fernando Sarnago, responsable de cardiología intervencionista del Hospital 12 de Octubre y un excelente profesional desde el punto de vista técnico y clínico. Fernando, en los últimos tiempos el reemplazo valvular aórtico transcatéter se ha posicionado como la terapia de elección en muchos pacientes de riesgo intermedio. ¿Podrías decirnos cuál sería el paciente tipo que encajaría en esta descripción? Hola David, muchas gracias por dejarnos estar aquí y compartir con vosotros esta iniciativa. Muy rápido yendo a contestar tu pregunta. Bueno, pues todos sabéis que hay muchas escalas de riesgo, de hecho a veces nos vuelven un poco locos con las escalas, pero en general para esto tenemos el Euroscore que se maneja en nuestro ámbito, el europeo, y el STS, que es la escala americana. Hablamos de riesgo intermedio con unos Euroscore entre el 10 y el 20% y con unos STS entre el 4 y el 8%. Para que nos hagamos una idea, aproximadamente el 15% de los pacientes que se estaban operando en los últimos registros americanos correspondían a pacientes con riesgo intermedio, o sea, un porcentaje importante de pacientes, sin incluir otros factores que están fuera de las escalas, como puede ser la fragilidad, las alteraciones hematológicas, etc. Muy bien. En tu opinión, ¿cuáles han sido los estudios más relevantes que han puesto de manifiesto la eficacia de la TAVI en el riesgo intermedio? ¿Y qué ventajas piensas que ofrece la TAVI sobre la cirugía en estos pacientes? Bueno, yo creo que a día de hoy tenemos 3 estudios sólidos randomizados que son los que generan una evidencia indiscutible acerca de la eficacia de la TAVI, que son fundamentalmente el Partner 2, el estudio SUR-TAVI y el Notion Trial. El Notion incluye además pacientes de bajo riesgo, pero incluso en esos pacientes también demuestra su eficacia con respecto a la cirugía. Son 3 estudios randomizados, la edad media de los 3 viene a rondar los 80 años, son pacientes de riesgo intermedio, como os decía, salvo el Notion. Son seguimientos entre 2 y 5 años y en los 3 se demuestra la no inferioridad de la TAVI en cuanto a un endpoint duro como puede ser la mortalidad o la incidencia de ictus. Y además tenemos que tener en cuenta que si incluimos todos los registros que hay, estudios comparativos en base a Propensity Score, el registro alemán, etcétera, los resultados son incluso mejores y dejan a la TAVI en mejor posición con respecto a la cirugía. Si hablamos de las ventajas que me preguntabas, David, pues fundamentalmente las ventajas son una misma eficacia, pero además con menos estancia media, con una alta precoz del paciente en mejores situaciones clínicas, lo que va a permitir menos cuidados post-ingreso y además va a permitir una reducción de eventos muy importantes como puede ser la fibrilación auricular y probablemente en muchos registros se muestra una reducción del riesgo de ictus. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Evidentemente, la TAVI no está exenta de riesgo. ¿Cuáles consideras que son las complicaciones más relevantes y cuáles son la incidencia con los dispositivos actuales? Bueno, está claro que no es solo todo lo que reluce. Hablando de la TAVI, tenemos 2 problemas fundamentalmente todavía. Uno es la necesidad de implante de marcapasos y otro es la insuficiencia aórtica por leak paravalvular. En cualquiera de los 2 casos, lo que está claro es que según va mejorando la técnica de implante y los dispositivos, si comparamos los de ahora con respecto a los de primera generación, pues toda esta incidencia se disminuye. Mucho más si lo hacemos en pacientes de mejor perfil, porque no es lo mismo la incidencia de marcapasos en un abuelito de 88 años que en una persona de 78. De hecho, por ejemplo, en el último estudio randomizado con la balón expandible, en el Partner 3 la incidencia de marcapasos era del 6,5%, que es prácticamente la quirúrgica, porque la cirugía no tiene riesgo cero, ronda entre el 4 y el 6% aproximadamente. Si hablamos de las balón expandibles, fundamentalmente la Evolut, que es la que tiene más evidencia, pues la incidencia de marcapasos ronda aproximadamente con los últimos dispositivos el 15%. Si hablamos de la distensia perivalvular, la insuficiencia aórtica moderada o severa viene a rondar hoy día con los nuevos dispositivos con falda periprotésica aproximadamente un 2-3%, que es bastante menos de la inicial, que era de un 6, 8, incluso un 10% en los primeros estudios. En cualquier caso, es cierto que son problemas que existen, que no los podemos negar y que los dos han demostrado tener influencia pronóstica, pero que yo creo que ambos están en vías de solución. Otro aspecto relevante es la durabilidad. En tu experiencia, ¿qué resultados ofrecen las válvulas transcatéter a largo plazo?
Bueno, eso es otra cosa que los cirujanos han puesto sobre la mesa, porque lógicamente, como no tenemos mucho tiempo de implante de las válvulas, pues no podemos asegurar a ciencia cierta qué va a pasar a 15, 20 años vista, pero yo sí que creo que tenemos datos ahora mismo que son muy importantes. Tenemos, por ejemplo, los datos del Partner 2 a 5 años, que los veis ahí, en los cuales se ve que el gradiente se mantiene o que el área valvular efectiva se mantiene, o incluso tenemos los registros con los dispositivos de primera generación, el registro europeo, que muestra que a 7 años la degeneración valvular es prácticamente inexistente, ¿no? Yo creo que con esos datos no hay ningún motivo para pensar que una prótesis biológica percutánea va a tener peores resultados que una prótesis quirúrgica. Bien. Para terminar, nos ha quedado claro el papel actual de la TAVI en el riesgo intermedio, pero ¿a qué paciente de riesgo intermedio continuarías indicando una sustitución valvular quirúrgica? Bueno, lógicamente los cirujanos tienen que seguir teniendo su papel. Yo creo que los pacientes de menos de 75 años es evidente, los pacientes que necesitan otra actuación quirúrgica además del implante de una válvula aórtica, y por supuesto habrá que considerar los pacientes que tienen muy buena expectativa de vida por delante e indicación de anticoagulación previa, porque probablemente nos podemos plantear una prótesis metálica, o los pacientes con imposibilidad de acceso, sobre todo el transfemoral, que es el que tiene todo el peso de la evidencia con respecto a conseguir unos resultados equiparables al menos o incluso mejores que los quirúrgicos. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Como comentaba al principio, eres un excelente clínico y técnico, como has puesto de manifiesto en esta presentación. Yo creo que sintetiza muy bien el estado del arte actual respecto al implante de TAVI en el riesgo intermedio, y la verdad que estoy convencido que todos nosotros lo hemos disfrutado mucho y os animamos a seguir visualizando nuestros vídeos de Cardio Corner en los que tocaremos muchos más aspectos de actualidad y de áreas muy diversas de la cardiología. Muchas gracias. Gracias a vosotros.